Pues bueno, me llamo Eloy Sanz y Cerezuela, y fui muchos años discípulo de una persona, de un gran hombre que ya fue mi maestro y mi amigo, que ya falleció, que era el doctor Manuel Villagil, que su nombre musulmán era Abu Omar Yabir. Este señor, con una vida intensa, este señor era doctor en filología semítica y una persona muy interesada, venía de familia de médicos, muy interesada en la salud, en la sanación natural, y fue un hombre que estuvo en contacto con los primeros movimientos alquímicos aquí en España. Fue un gran estudioso de la antigua alquimia y también por su formación como filólogo en filología semítica, pues estudió mucho el esoterismo del Antiguo Egipto. En fin, todos estos trabajos le llevaron a interesarse por la antigua ciencia de la alquimia, que ya digo que de lo que vamos a hablar aquí, que quede claro, es de alquimia, porque al fin y al cabo alquimia y espagiria es lo mismo, simplemente contemplado desde dos puntos de vista diferentes, pero es lo mismo. Pero ahora hablaremos de esto. Simplemente acabo de presentar a mi maestro, de alguna manera siempre está aquí transmitiendo su tradición. Entonces, pues este señor era una persona muy espiritual, muy religiosa, tomó contacto con la parte esotérica y sapiencial del Islam, se hizo musulmán, y esto le llevó a investigar en los manuscritos y los textos que quedaban de la sabiduría de los moriscos, y especialmente de la antigua medicina morisca. Entonces, esto le llevó a recuperar este conocimiento, a desarrollarlo, y a desarrollar y a sistematizar y reencontrar otra vez el saber perdido de la medicina morisca de origen hermético, de origen greco-egipcio, que es en la que posteriormente el alquimista suizo Paracelso llamó espagiria. Entonces, pues es esta la tradición y la enseñanza que aquí se intenta recuperar y se transmite. Es el arte de curar, basado en la ciencia y en el pensamiento hermético y alquímico de los antiguos egipcios, y recuperado posteriormente por el Islam esotérico, y transmitido al resto de Europa a través de la Escuela de Traductores de Toledo y del rey sabio Alfonso X el Sabio, transmitido posteriormente al resto del mundo civilizado en aquella época. Bien, es decir, vamos a estudiar sobre todo espagiria, pero espagiria sobre todo aplicada como arte de sanar. Una forma de entender la medicina. Forma de entender la medicina que posteriormente habrá lugar a muchas otras formas de sanación, como son la homeopatía, y posteriormente, una de las últimas versiones de esta forma de entender la salud y la enfermedad es la medicina antroposófica, de Rudolf Steiner. Pero vamos a ir ahora ya al origen. Ya me dejo de la presentación de las cuestiones históricas y vamos paso a paso. ¿Qué es espagiria? ¿Qué se llama espagiria? La palabra espagiria es relativamente moderna. Es una palabra que la acuña el médico y alquimista Paracelso, Teofrasto Bombasto de Hohenheim, llamado Paracelso, en el siglo XV, finales del siglo XV. Esta palabra, el Paracelso era un hombre muy especial y le gustaba mucho hacer palabras. Entonces esta palabra viene de la unión de dos palabras griegas, de la unión de la palabra, de una raíz que es espao, que significa separar. De ahí viene la palabra espada. La espada es lo que separa, lo que corta en trozos, lo que separa lo puro de lo impuro. Y la otra palabra es ageiroi o airó, que significa unir. Entonces, la palabra espagiria viene de separar y unir. ¿Por qué? Porque el espagirista intenta imitar a la naturaleza, y la naturaleza está continuamente buscando el equilibrio y la armonía a través de separar y descomponer lo que sobra y reunir lo que se ha purificado y ordenado. Entonces, la naturaleza está continuamente buscando la armonía y la perfección a través de separar y de unir, de matar y de resucitar, de descomponer para purificar y volver a unir en una nueva forma pura. Y esto es lo que hace
el alquimista. Y todo médico, todo sanador, en el fondo tiene que ser alquimista, porque tiene que intentar que todas las leyes de la naturaleza, que en el fondo, en cualquier ser, en cualquier criatura, se resumen en separar lo que está impuro y volver a reunir lo puro, en descomponer y reunificar, en morir y renacer, el médico es el que sabe realizar ese equilibrio entre la muerte y el renacimiento, continuamente, en todos los estados de la vida. Continuamente estamos muriendo y renaciendo. Si ponemos obstáculos a aquello que en nosotros quiere marcharse, quiere desaparecer, enfermamos. Si ponemos obstáculos a tomar una forma nueva de aquello que quiere entre nosotros tomar una forma, también enfermamos. Entonces el médico tiene que encontrar siempre el equilibrio entre esos dos aspectos, morir y renacer, descomponer y reunificar. Eso lo hace el médico del cuerpo. El médico del cuerpo, que es una mentira, eso lo hace el médico del ser humano, porque el ser humano no es solo cuerpo, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Tiene tres aspectos que también tienen que estar en armonía. Pues bien, esa armonía entre lo alto y lo bajo es el arte de cualquier médico, del médico del hombre y del médico de la naturaleza, que sería el alquimista. Pues bien, ese es el origen de la palabra espagiria. Estamos viendo que la palabra espagiria nos remite a la antigua alquimia. ¿Y qué es la alquimia? Pues aquí ya me meto en una cosa bastante más complicada de puro fácil que es. Vamos primero a la filología. La palabra alquimia viene de este origen realmente árabe. Es árabe. Porque la ciencia química, la antigua ciencia, la ciencia de las ciencias, ha venido a nuestra tradición occidental fundamentalmente de manos de la civilización islámica, curiosamente, vía península ibérica. La palabra alquimia viene del artículo determinado que es al, y una palabra que es kemi, que viene de gemit. Y gemit es el nombre que significa tierra negra. Y kemi es la tierra del gemit, la tierra negra, que es el nombre que tenía en la antigüedad Egipto. O sea que en realidad alquimia sería lo de Kemi, o la ciencia de Kemi, la ciencia de Egipto. A Egipto le llamó la tierra negra porque toda la civilización y la vida de los egipcios dependía de las crecidas del Nilo. Entonces el Nilo crecía y cuando se retiraba la crecida dejaba cubierta una extensión muy grande de terreno, de una tierra, de un lodo negro tremendamente fértil, que era la tierra que permitía la agricultura y el mantenimiento del antiguo Egipto. Para ellos el Nilo era sagrado, porque era el que periódicamente, de una manera cíclica, invadía las tierras y cuando se retiraba dejaba la vida y la fertilidad. Entonces, por eso Egipto era la tierra negra, la tierra de Kemi, la tierra del gemit, del barro negro. Barro negro que los alquimistas saben que tiene propiedades muy interesantes, sumamente interesantes. Pues bien, ese es el origen filológico de la palabra alquimia. Pero, ¿qué es la alquimia? Bueno, pues para esto tenemos que ir a una palabra, algo, ya que voy a intentar aquí romper los esquemas a todo el mundo. Si queremos decir qué es la alquimia, tenemos que empezar preguntándonos, cuando decimos qué es algo, ¿qué queremos decir? Claro. Entonces, esto nos lleva un poquito más lejos. Vamos a ver, nos lleva al concepto de ciencia, de conocimiento. ¿Qué es conocer algo? Yo diría ahora, ya desde el corazón, la alquimia es la ciencia de las ciencias. Porque se preocupa de saber qué es esto que llamamos universo. Pero de saber qué es esto que llamamos universo, no como un algo, el universo es algo y yo soy otra cosa, no. De saber qué es esto que llamamos universo en relación con el ser humano. Pero estamos otra vez, ¿qué queremos decir cuando preguntamos qué es algo? Pues estamos muy mal educados. Desde el siglo XVIII estamos pésimamente educados. Porque a partir del racionalismo del siglo XVIII,
Esto se lleva gestando tiempo atrás, pero fundamentalmente es con el racionalismo del siglo XVIII, cuando decir qué es una cosa es decir de qué está hecha. Solo con niños, ¿no? Como niños pequeños, ¿no? Que para saber qué es un juguete, lo rompo en partes. Y luego resulta que ya las partes del juguete ni son juguete ni son nada, ya no funcionan, el juguete está roto. Pues esto es la mentalidad de la ciencia, de las ciencias racionalistas. Decir que es algo, es decir, de qué está hecho. Pero eso no es verdad. Porque el todo es algo más que la suma de las partes. Por ejemplo, ¿qué es el agua? Dos moléculas de hidrógeno y dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. H2O. Bueno, eso es una verdad a medias. Y hay un dicho que dice que no hay peor mentira que la verdad a medias. Si yo cojo un vaso de hidrógeno con algo de oxígeno y me lo bebo, pues aparte de que me dé una carraspera, no me calma la sed. Es decir, eso es una verdad a medias. En determinadas condiciones el agua puede manifestarse de esa manera. Y en determinadas condiciones ese que está en el aire que llamamos oxígeno y eso que está también, que llamamos hidrógeno, pueden manifestarse de otra manera que llamamos agua. Los antiguos no pensaban así. Cuando los antiguos se planteaban qué era algo, no pensaban de qué estaba hecho, en absoluto. Los antiguos cuando se planteaban qué era algo, era cómo se relaciona con el resto. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que hace? Porque los antiguos sabían que nada en el universo puede definirse como totalmente solitario. Si yo digo que algo es una cosa es porque de alguna manera tiene unas propiedades con otras y se relaciona. Cuando yo estoy hablando de la naturaleza de algo, estoy hablando de cómo se relaciona con el entorno. Fíjense, ninguna cosa que no tuviera relación absolutamente ninguna, ni con otras, ni con un observador, sería como si no existiese. Aquí está la tentación de recurrir a los manidos modelos de la física cuántica actual, que niego, porque no tengo por qué nombrar la física cuántica actual para nombrar cosas que ya sabían los antiguos y que son de sentido común. Si una cosa no se relaciona de ninguna manera, ni con un observador, ni con las demás, es como que no existiese. Entonces, en realidad, todo el cosmos, todo lo que existe, es un conjunto de relaciones. Y por lo tanto, un conjunto de mensajes. Es decir, cada cosa que existe tiene unas señales, unas palabras que intercambia con todos los demás. Y por eso, para los antiguos, el universo entero es un texto, es un libro. Pero fíjense ustedes una cosa. Para que cada cosa tenga una interrelación con todas las demás coherente, tiene que haber en el texto un sentido. Entonces, para los antiguos, decir qué es el agua, es decir, qué quiere el agua, qué hace en el universo y qué sentido tiene en la totalidad del universo. Decir qué es el hierro, es decir, cómo se relaciona el hierro con las demás cosas, qué hace, cómo se expresa y qué sentido tiene en la totalidad del universo. Entonces los antiguos entendían el universo como un lenguaje, y ese lenguaje tenía un sentido. Y por lo tanto, todas las cosas provenían de un sentido unitario, es decir, todas las cosas eran expresión de un sentido, de la misma manera que todas las palabras que hay en un libro existen porque el conjunto del libro tiene un sentido. Para que haya libro tiene que haber sentido, si no es un conjunto de palabras inconexas y si son palabras inconexas no tienen razón de ser unas con respecto a otras. Por lo tanto no tienen razón de ser ni siquiera como palabras. Pues bien, de acuerdo. Buscando el sentido del universo, los antiguos se dieron cuenta de que todas las cosas tienen una vocación de recordar ese sentido del que proceden, ese único sentido del que proceden. Y cada criatura en el universo, y el hombre incluido, tiene un camino para realizar esa armonía con el sentido primero. Pues ese es el origen de la alquimia.
Química sería una ciencia que explica el sentido profundo de las cosas en relación, cómo se relaciona cada cosa con ese sentido unitario del que procede y cómo hacer que cada cosa se realice perfectamente según ese sentido unitario del que procede. Bien. Vemos entonces que hay dos tipos de ciencias. Sería la ciencia como descripción de los fenómenos, sin más, partiendo de que hay un observador que ve las cosas desde fuera y describe unos fenómenos que no tienen por qué tener un sentido, que sería lo que llamamos ciencias profanas. Y están las ciencias de los antiguos. Las ciencias de los antiguos parten de buscar ese sentido primero que subyace a todas las cosas, que se llama la ley la base de las leyes del universo, y cómo ese sentido se expresa en distintas leyes y en distintas manifestaciones en cada criatura. Y entonces, cómo cada criatura manifiesta ese sentido primigenio en relación con todas las demás. Es decir, hay una ciencia, que serían las ciencias profanas, que intentan explicar el todo por las partes, que son las ciencias vulgares, y las ciencias de los antiguos, todas las ciencias antiguas, la astrología, la magia y la alquimia, intentan o explican las partes por el todo. Es decir, la ciencia de para las ciencias oficiales, podríamos decir que para las ciencias oficiales o académicas que nos han enseñado, la espiral existe pues porque existen cosas que tienen la forma espiral, porque existe el caracol, por ejemplo. Para las ciencias de los antiguos, primero existen las leyes generales del universo, que son expresión de una sola ley, y serían ciencias que dicen que el caracol existe porque existe la espiral. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, las ciencias de los antiguos parten de unas leyes generales del universo que se reflejan en todas y cada una de las cosas, cosa que se está últimamente comprobando, por ejemplo, en astronomía, ¿no? Cómo realmente las formas, los astros y todos los fenómenos de la vida tienden a la ordenación macroscópica grande, tiende a reflejarse en la ordenación microscópica, eso se llama geometría fractal. Pues bien, esto ya lo sabían los antiguos, porque los antiguos sabían que en realidad son las leyes de la unidad las que se manifiestan absolutamente en todas y cada una de las cosas. Y por eso las mismas leyes que rigen las estrellas rigen nuestro organismo y rigen el más pequeño de los cristales. ¿Se entiende la diferencia entre las ciencias de los antiguos y las ciencias contemporáneas? No obstante, ahora en ciencia pues hay un retorno a un intento, sobre todo entre la física, a plantearse el porqué de las cosas y volver a la ciencia de los antiguos. La ciencia actual se está dando cuenta de que dividiendo el universo cada vez en más partes, lo único que se llega es a un caos del cual no se entiende absolutamente nada. Y están dando cuenta de que el concepto de materia, el concepto mecanicista, se esfuma totalmente, que en realidad todo lo que existe son señales y relaciones, y por lo tanto tiene que haber un sentido. Esta es la diferencia entre las ciencias de los antiguos y las ciencias modernas. Pues cuando hablamos de alquimia, estamos hablando de una ciencia primigenia. Entonces, la alquimia es la ciencia que intenta el alquimista, trabajando con las criaturas, intenta despertar aquel recuerdo en la criatura de esa unidad de la que viene, y ayudarle a evolucionar hasta encontrar la armonía perfecta con esa esencia de la que viene. Al hacer esto, el alquimista, exteriormente, con un trabajo fuera, lo está haciendo también dentro de sí. Esa es la alquimia mayor. Y la alquimia mayor, el resultado sería la curación absoluta y total. Hablando de curación absoluta y total, de llegar a un estado que está más allá del dolor, de la enfermedad y la muerte, la regeneración total de la naturaleza. Ese sería el objetivo del alquimista. Y el alquimista, el resultado exterior, a eso se le llama la piedra filosofal. Y interiormente sería un estado en el cual se alcanza lo que se llama pues, un estado en el cual se alcanza el cuerpo crístico, el cuerpo de gloria, en fin, un estado que está más allá de las leyes que conocemos en este mundo.
Eso es lógicamente un camino que realmente todos estamos llamados antes o después, pero es un camino para unos pocos. Y bueno, pues que Dios nos ayude a quien sea al contrario. Pero en esta interrogación de la naturaleza surge, por la misericordia del Creador, del Ser Eterno, pues surge la posibilidad de aplicar estas leyes del universo a conocer la naturaleza y a la sanación en un aspecto más sencillo, no la sanación absoluta y total, que sería la regeneración total de nuestro ser, sino la, digamos, la sanación parcial para que este organismo pues cumpla su ciclo en unas condiciones adecuadas hasta que le llegue el momento pues, de pasar a otro estado y de retomar otra forma. Y mientras tanto pues, poder cumplir su misión lo máximo tiempo que sea posible en las mejores condiciones posibles, lo que llamamos sanación normal y corriente en medicina. Pues esto es lo que pretende la espagiria simple, conocer estas leyes herméticas, estas leyes del cosmos que hemos hablado, pues aplicadas al conocimiento de qué es la salud, qué es la enfermedad, y la elaboración de medicamentos, la utilización de los fenómenos de la naturaleza como medicinas. Bien. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cómo pretendería curar la espagiria? ¿Qué es la enfermedad de la espagiria? Bien, en realidad para nuestro paradigma de enfermedad no es más que una enfermedad, que es la muerte. Es decir, este organismo, este cuerpo, en estas condiciones en que estamos, tiene un deseo de retornar a la unidad de la que vino. Entonces, en la medida que tomamos una forma, que es necesario tomar una forma para manifestar lo que la voluntad, lo que el Ser Eterno quiere de nosotros, en la medida que tomamos una forma, nuestra propia sed de infinito le lleva a querer tomar otras formas. Y esto lleva a que esta forma antes o después haya de desaparecer. Entonces, la enfermedad, no hay, realmente esto es la única causa de la enfermedad, que antes o después tenemos que dejar esta forma y tenemos que morir. De alguna manera en nosotros hay un equilibrio continuo entre la creación de formas nuevas y la disolución de estas formas. Y esto se mantiene siempre como una danza, como un juego de energía. Cuando esto se va desequilibrando, empiezan a aparecer aspectos desequilibrados de energía vital dentro de nosotros y es lo que llamamos enfermedades. Pues bien, lo que pretende el espaginista es devolver el equilibrio. ¿Cómo pretende el espaginista devolver el equilibrio? El espaginista sabe que las mismas leyes de la naturaleza que toman cuerpo, que toman forma dentro de nosotros, son las mismas leyes que dan lugar a todos los fenómenos de la naturaleza, a los árboles, a las piedras, a las estrellas, a los sonidos, a los colores, a las palabras, y por lo tanto, que la fuerza, que los fenómenos que están en las estrellas están también dentro de nosotros. Por lo tanto, por ejemplo, en el cielo vemos algo que llamamos Sol, que mantiene en armonía y en ritmo todos los demás planetas en torno a él. Pues bien, esa ley que está en el cielo, que haya un centro de ritmo, que de armonía, también está en nosotros. Y efectivamente tenemos dentro de nosotros un órgano que hace el papel del Sol, porque mantiene en ritmo y en armonía a todos los demás. Y manda su luz en forma de sangre vital, a todos los órganos, que es el corazón. Y hay una relación, por lo tanto, analógica entre corazón y Sol. ¿Por qué? Porque son expresión de una de las leyes celestes de las que he hablado, que sería la ley del ritmo, la ley de la armonía. De la misma manera, el espaginista sabe que también hay plantas que tienen cierta relación, hay colores que tienen relación, que transmiten esa vitalidad del Sol. Entonces el espaginista observa que el Sol es de color naranja cuando sale y cuando se pone. Entonces, y ve que de la misma manera que hay 7 luminarias en
el cielo, dentro de, digamos, si tenemos en cuenta los planetas hasta Saturno, que eso obedece pues, a una ley muy concreta, de la misma manera que tenemos 7 luminarias, pues también hay 7 colores en el arco iris y 7 sonidos en la escala musical. Entonces el espaginista ve que las mismas leyes que rigen, hay unas leyes generales que se expresan en distintos fenómenos de la misma manera. De la misma manera, por ejemplo, que hay un color rojo que estimula, que excita, que hay un planeta de color rojo, que los astrólogos saben que tiene que ver con todo lo que es el empuje, la guerra, es el planeta Marte, pues también nosotros tenemos un órgano que rige el impulso, que rige el arranque, que rige el ímpetu, que es la vesícula biliar, y también la musculatura estriada. Entonces los espaginistas ven que hay una relación entre todas estas cosas. Y bien, entonces el espaginista sabe que las mismas fuerzas que rigen estos órganos están en distintos tipos de plantas, en distintos tipos de colores, en distintos tipos de sonidos. Y entonces pues puede utilizarlos para transmitir la fuerza que necesita el paciente según su desequilibrio. De la misma manera que la luz se manifiesta en 7 colores, más el negro, pues sabemos en nuestra ciencia que esa fuerza vital, esa luz primera, se manifiesta dentro de nosotros en 7 colores más el negro, que da lugar a 7 órganos, o mejor dicho, 8, 7, uno de ellos es doble, 7 centros de energía, 7 funciones vitales fundamentales, 7 tipos de sistemas y de órganos, que están continuamente poniéndose, llevando una danza, y la danza es siempre tomar forma y disolverse, nacer y morir. Es como bailarines que toman forma, adquieren una posición y tienen que retirarse para que entre otro bailarín. Entonces, en nosotros hay una danza que fundamentalmente puede resumirse en 7 colores, más el negro, que están continuamente alternándose y tomando el lugar unos de otros. De esa danza armónica depende la salud. Cuando uno de los bailarines, igual que en un coro, que en un grupo de danza, uno de los bailarines pierde el paso, ¿qué sucede? Desequilibra a todos los demás, como los músicos y la orquesta. Pues fundamentalmente el espaginista lo que utiliza es ver cuál es el bailarín que está desajustado e intentar devolver la armonía. ¿Cómo hace esto? Pues miren ustedes, generalmente en la enfermedad hay una cosa que se llama el síntoma. Y los síntomas, de la misma manera que nosotros podemos poner en relación los órganos y las funciones vitales con estas fuerzas celestes, que son expresión de las leyes de la unidad, de las leyes celestes, pues de la misma manera que podemos poner nuestras funciones vitales en relación con las fuerzas celestes, que son expresión del uno, también podemos poner los síntomas de la enfermedad en relación con las fuerzas celestes. Entonces, pues hay síntomas, por ejemplo, de inflamación, de calor, de enrojecimiento, serían síntomas de Marte. Hay síntomas de endurecimiento, de bloqueo, serían síntomas de Saturno. Bueno, pues entonces el espaginista sabe que el síntoma es expresión de cómo está el organismo intentando devolver el equilibrio. Entonces va a buscar dentro de los fenómenos naturales los sonidos, los colores, las plantas, los perfumes, cómo aplicar la fuerza adecuada para devolver ese equilibrio. No voy a explicar ahora un uso terapéutico, lógicamente. Y para ello dispone de un arsenal enorme. Dispone desde el mundo vegetal hasta el mundo mineral, hasta la palabra, porque también las palabras y también los sonidos pueden ponerse en relación con las fuerzas, con esa sinfonía de las fuerzas del universo. Con esa sinfonía que en algunas tradiciones llamaba de los dioses, ¿no? Con ese Olimpo. Todas las fuerzas del universo proceden de una sola fuerza, que es algo que los antiguos llamaban el Ruh, el Spiritus Mundi, que es la manifestación de la voluntad de ese misterio que llamamos el ser eterno, que llamamos la divinidad.
Entonces, de la misma manera que la luz blanca se despliega en distintos colores, pues también esa luz primera, que le llaman luz antes de la luz, se despliega en distintos colores, en distintas manifestaciones, que podríamos llamar, que son en algunas tradiciones se llaman las divinidades primigenias, que son de donde proceden todos los fenómenos de la naturaleza. Pues bien, esto es lo que estudia la espagiría tradicional. Muy bien. ¿Hay alguna duda? Pues estoy siendo muy metafísico. Yo que sí que estoy siendo un poco menos metafísico que en otras charlas en esta. Sí. ¿Cuáles son los 7 colores? El otro día hablaba de esto con un amigo. Y en el arcoíris creo que son 6 colores. Bueno, los 7 colores son los tradicionales. No, son 7. Sí, lo que pasa es que hay 2 que se pueden confundir. Son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde azul, el índigo y el violeta. Más el negro. Más el negro. Nosotros consideramos al negro un color. El índigo es como el azul. Azul, sí, azul muy oscuro. Azul muy oscuro, el color de Saturno. ¿Planetas también hay 7? Sí, son los planetas acabando en Saturno. De la misma manera se considera que los 7 planetas son 7 aspectos, tendrían relación cada uno con un color y con una nota musical de la escala pitagórica, que serían 7 notas más el silencio. Es curioso que las 7 notas de la escala pitagórica realmente vienen de la combinación de 3 armónicos. Es decir, que tiene una base matemática muy importante. Y bueno, pues hay una relación, efectivamente. Entonces se considera que los planetas transaturnales son octavas, de la misma manera que un instrumento de música puedes tener una octava, 2 octavas, 3 octavas, o sea, un do bajo, un do medio y un do alto, o un re bajo, un re medio y un do alto. Entonces se considera, por ejemplo, que Urano es una octava superior de Mercurio. En fin, estas son cuestiones de astrología. Es muy bonito porque esto nos lleva, la antigua alquimia se le llamó también arte de música, y nos lleva a que realmente un estudio muy interesante de las leyes de la música tiene mucho que ver con estas leyes de la naturaleza de las que estoy hablando. Es decir, los antiguos filósofos hablaban de la armonía de las esferas, y es muy interesante el estudio de la música para entender estas leyes de las que hablo. Es sumamente interesante. Poca gente sabe que los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, que sabemos que obedecen a planetas, en realidad, ahora no lo voy a demostrar aquí, obedecen a una escala musical, una escala que se llama de quintas. Pero es curioso, ¿no? Que detrás del orden de los días de la semana es un orden que nos viene de Egipto, hay toda una clave musical, que está según lo que llaman los músicos las quintas armónicas. Va a ser una sucesión de quintas. Bien. Bueno, bien, pues he explicado un poquito que sería hay una cosa muy importante en Espagiria que hemos visto que nosotros la Espagiria estudia con esta luz primera, se va, a medida que va tomando forma, va creando el universo a base de multiplicarse, a base de descomponerse en distintos rayos, en distintos colores, en distintos matices. Que fundamentalmente podemos hablar de que son 7 más el negro, u 8 según lo que vamos mirando, pero hay muchísimos más. Pero en principio, en el mundo tridimensional, si tenemos que tener en cuenta las 3 dimensiones, tienen que considerar que todos los fenómenos en 3 dimensiones son aspectos, vienen de 8 aspectos de esta luz primera. Son los 7 colores más el negro. Pues bien, debo decir que se me ha ido de la cabeza. Bien. Sí, hemos hablado. Pues sí, esto es muy importante porque cualquier fenómeno de la naturaleza lo podemos poner en relación con uno de estos aspectos de esta luz primigenia, con uno de los aspectos, y sabiendo con qué aspecto de la luz primigenia tiene relación, todas las cosas, todos los fenómenos que estén, digamos, relacionados con ese mismo aspecto de la luz primigenia tendrán interacción unos con otros. Por eso un maestro de nuestra escuela, el misterioso Abu Ismail Abdallah Shamsi, del cual nombraba mucho Yavi, que fue, se supone, médico y mago del rey de Granada, del rey Hassan,
Pues decía que lo que nosotros llamamos sol no es el sol del cielo. Nosotros llamamos sol a algo que da lugar al sol en el cielo, da lugar al corazón en el hombre, da lugar al romero entre las plantas, o da lugar al oro dentro de la tierra. Y sabemos que hay una relación entre el romero, el corazón y el oro, por ejemplo. ¡Qué casualidad! Pues bien, estamos hablando aquí de una forma de leer la naturaleza. Si nosotros somos capaces de ver, de ver un mineral, una planta, incluso un animal, y ver qué fuerzas de este esquema del árbol de la creación, que realmente, si vemos la luz primigenia y vemos cómo se va desplegando en los distintos rayos, en las distintas formas, realmente toma la forma de un árbol. Si nosotros vemos en qué herramienta de este árbol podemos poner una cosa, podemos empezar a saber lo que es desde el punto de vista filosófico, que hemos visto antes, a saber cómo se relaciona con todas las demás. Y curiosamente luego esto se comprueba. Sabemos perfectamente que tanto el oro como el romero influyen en el corazón, así como el sol, que les va muy bien a los enfermos que tienen el corazón débil. Bien, pues aprendemos así a leer el universo. Entonces, ¿por qué? Porque, volviendo a lo que he dicho al comienzo de la conferencia, porque estamos recordando el sentido primigenio de las cosas. Estamos aprendiendo a leer la creación como un libro. Pues esto es lo que pretende humildemente la Espagiria. Y esto es lo que todo alquimista que quiera profundizar en la gran obra tiene que aprender, a leer la creación como un libro. Esto lo dice también el sufismo, la tradición sufí, que es el hermetismo dentro del Islam, que la creación es un libro, es un texto, y que todo lo que hay son palabras o letras de ese texto. Muy bien. Bueno, pues sabiendo, simplemente pues como herramienta terapéutica es poderosísimo, porque si nosotros sabemos leer y sabemos ver en qué renglón del texto ponemos una palabra, podemos en un fenómeno donde lo podemos colocar en ese texto, se nos abre un abanico enorme de posibilidades. Podemos ver, podemos poner en relación con palabras, con colores, con olores, con sonidos, con plantas, con minerales. Entonces, prácticamente todas las nuevas métodos de sanación que hay, basados en la cromoterapia, la musicoterapia, un montón de cosas que hay, en realidad son técnicas que pueden explicarse perfectamente por la ciencia madre de la ciencia hermética aplicada a la sanación que llamamos espagiria o alquimia menor, porque en realidad es la antigua ciencia de Kemi, la antigua alquimia, aplicada simplemente al propósito de mantener la salud en este mundo. Para que, a lo mejor, manteniendo la salud en este mundo y estando un poquito fuertes, a lo mejor alguno que otro tiene la vocación del empuje y la guía divina para emprender la gran curación, para emprender la gran cura. Y si no, por lo menos intentaremos hacer más felices a nosotros mismos y a nuestro entorno. Bueno, pues esto es la espagiria. Voy a hablar un poquitín del origen. Ya digo que estamos hablando de espagiria como instrumento de sanación. De hecho, en la palabra, la unión Paracelso era médico. Entonces, ya desde la antigüedad son dos formas diferentes de entender el universo y de entender el conocimiento, y también, por supuesto, dos formas diferentes de entender el arte de curar. Siempre están las formas exteriores y las formas interiores. Entonces, hay una civilización en digamos, hablando de la tradición de la que hablo aquí, aunque hay otras también, pero hay una civilización que es la civilización egipcia. Es una civilización fundamentalmente filosófica, que se plantea el porqué, la raíz de las cosas, que va a la causa profunda y, por lo tanto, a intentar ver la causa común que hay en todos los fenómenos. Es la antigua tierra de Egipto. Entonces, en Egipto se desarrolla una medicina
profunda, que va más a intentar prevenir la enfermedad que a curarla rápidamente, y a ir más a las causas. Entonces se desarrolla la medicina de Kemi, la medicina de Egipto, que es donde primero se empieza a hablar de tratamiento por lo semejante. Las cosas, porque las cosas se empieza a hablar de que los mismos astros son unas fuerzas que producen la enfermedad, pueden dar también la sanación. No se ve la enfermedad como enemiga, se ve la enfermedad como un desequilibrio que da una oportunidad de aprendizaje. Se utiliza la palabra, el rito y la magia para la curación, porque se ve la conexión que hay entre símbolos, fuerzas de naturaleza o divinidades y enfermedades. Esta es la medicina egipcia, una medicina que va a la causa, a la raíz. Egipto era un país que no era expansionista, no le interesaba conquistar otros pueblos, le interesaba conquistar la eternidad. Se preocupaba de aquella raíz que se conserva y que va más allá de la muerte. Eso es lo que luego, por eso les interesaba el arte de las momias, de la momificación. Ahí hay detrás una serie de... La momificación, que luego pudo generar un intento de conservar la vida de una manera artificial después de la muerte. La momificación era en realidad conservar el esquema, la onda de forma del faraón para que siguiese presente en el pueblo. Entonces era una manera de conservar el esquema vital al que obedecía ese cuerpo, ese ser que había tomado forma en ese faraón. Ellos consideraban que una cosa era el cuerpo temporal y otra cosa era el esquema, la palabra, la esencia de la que venía. Entonces a ellos tenía, digamos, el faraón representaba para ellos la unión del mundo eterno, el mundo de los dioses, con el mundo del pueblo. Y entonces el tener la momia del faraón era intentar conservar que su esquema vital perteneciese cerca del pueblo, para que lo pudiera seguir alimentando. Entonces a los egipcios les interesaba el esquema vital, la esencia más allá del tiempo y del espacio, que se manifiesta en este cuerpo como se puede manifestar en otros cuerpos, en otros tiempos y en otras épocas. Vale. Entonces los egipcios desarrollaron una medicina basada en las causas y en la prevención. Ahí se pueden encontrar los primeros sistemas de sanación por lo semejante, en los ritos mágicos y en algunas fórmulas que yo pues tampoco ahora puedo decir porque no conozco mucho, no soy egiptólogo. Paralelamente a esa civilización había otra civilización que era la civilización persa. La civilización persa, que eran los medos, eran un pueblo guerrero, un pueblo expansionista, militar. Entonces les interesaba desarrollar una medicina sintomática. Si a un soldado se le rompe un brazo, pues inmediatamente pueda soldarse del brazo y calmarlo el dolor lo antes posible, pues para que pueda seguir luchando. Entonces desarrollaron una medicina basada en los contrarios. Si algo se inflama, a ver cómo lo puedo desinflamar. Entonces mucho más sintomática. Si hay fiebre, ver cómo puedo bajar la fiebre. Y esta fue la medicina de los persas, la de los medos. Y de ahí viene la palabra medicina. Estas dos formas de medicina fueron recogidas por las escuelas griegas. Los griegos aprendieron muchísimo a través de Pitágoras, de los pitagóricos y posteriormente Platón, del pensamiento egipcio. Entonces el pensamiento egipcio pasó a los griegos y allí se estudió la medicina egipcia. Pero paralelamente los griegos eran un pueblo que se relacionaba con muchísima gente, comerciaba con muchísima gente, y se desarrolló paralelamente también la medicina persa. Y en las escuelas griegas, en las escuelas de Kos, se desarrollaron las dos formas de medicina. Pues bien, cuando triunfó en Alejandría, concretamente en el Egipto griego, es donde se conservaron textos y escritos y se conservaba el conocimiento de las dos medicinas.
En un momento determinado, cuando entra el cristianismo olvida sus orígenes y se empieza a perseguir a los filósofos paganos y a los últimos restos de las escuelas pitagóricas y neoplatónicas, estos señores tienen que huir del Imperio Romano de Oriente y se refugian en el país de los sabeos, en Harran, en el norte de Persia, actual, no sé si Irán o Irak, parece que actual Irán. Entonces allí esta gente, estos filósofos, se juntan con un pueblo muy curioso y tremendamente profundo, heredador del pensamiento de Zaratustra, de Zoroastro, que vive allí en Harran, en el norte de Persia. Y allí se conserva el saber greco-egipcio. Cuando los primeros musulmanes entran allí, son gente con una gran sed de conocimiento y ven unos puntos, unos lazos muy interesantes en común con el conocimiento greco-egipcio y de los sabeos y las enseñanzas esotéricas del Islam. Y de allí nacen las primeras cofradías sufíes y allí el pensamiento musulmán empieza a adoptar esta forma de medicina greco-egipcia. Esta forma de medicina greco-egipcia se cultiva fundamentalmente en Damasco. Entonces, en Damasco está la dinastía Omeya y hay, por decirlo así, un golpe de Estado. Y el califa tiene que huir, el último de los Omeyas, y en el califato de Damasco pasa a Bagdad y allí se cultiva el paradigma persa. Digamos que un aspecto triunfa del Islam, por decirlo así, más exterior, menos esotérico. Entonces, Abderramán, el que luego fue Abderramán I, viene a la península ibérica y desembarca en Almuñécar. Allí es recibido por los musulmanes que había allí y él se independiza totalmente, funda un nuevo califato y funda el califato Omeya en España. Entonces aquí se empieza y se cultiva la medicina greco-egipcia y se estudian las ciencias herméticas, las ciencias químicas, la alquimia. Digamos, hay una época que, bueno, como todas las épocas hay luchas, pero hay una época de mucho esplendor y colaboran sabios cristianos, judíos y musulmanes. En Córdoba se hace una labor tremenda de recopilación de textos herméticos. Llega a haber más de 1 millón de volúmenes en la biblioteca de Medina Zahara y se funda la Escuela de Traductores de Toledo, donde estos señores empiezan a traducir textos griegos y textos egipcios al árabe y la Escuela de Traducciones de Toledo empieza a traducir al latín y estos textos empiezan a circular por Europa. Entonces, esto pues al final, después de todas las luchas intestinas que hay en el Andalus, en fin, hay muchas cuestiones que son de historia, no es una conferencia de historia esta, el saber se refugia en Granada. Y la última escuela de pensamiento greco-egipcia está en Granada. Cuando entran los reyes católicos en Granada, pues el cardenal Cisneros empieza a arrasar con todo y a perseguir a los moriscos, a los sabios moriscos. Entonces hay un gran rey posteriormente, que es un rey alquimista y filósofo, que es el oscuro y misterioso Felipe II. Entonces Felipe II era un alquimista. Entonces, a través de su bibliotecario Arias Montano, manda recuperar todos los códices, salvar de la quema todos los códices herméticos andalusíes que pueda conseguir y llevarlos al monasterio de Escorial. Y también disfrazar a algunos monjes, algunos moriscos, algunos sabios moriscos, disfrazados de monjes y llevarlos allí también a trabajar en el monasterio de Escorial, en los laboratorios y en la biblioteca. Así se salvaron muchos documentos. Por otro lado, un personaje muy misterioso anteriormente, que es Paracelso. Este hombre es un alquimista que recibe conocimiento de la alquimia aplicada a la medicina, al arte de sanar, a través de un alquimista que se llama Salomón Trismosín. Entonces Paracelso recoge este conocimiento y es el que le llama espagiria.
y una sociedad algo más tolerante, que es la sociedad protestante de aquella época, de la Europa protestante, funda sus propias escuelas espagíricas, que son las que se extienden luego por Europa. En España tiene que permanecer esto oculto, sobre todo a partir del siglo XVII. Hay épocas de resurgimiento, en fin, de una manera más, habiendo perdido ya gran parte sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto más mágico, más esotérico. Y en Europa se extiende también el pensamiento, la medicina paracélsica, y en un momento determinado hay un señor en el siglo XVIII, que es Hahnemann, que recoge este conocimiento, le quita la parte más esotérica, más mágica, para no llamar la atención con los puritanos protestantes más radicales, y le llama homeopatía, funda la homeopatía moderna. Ya a comienzos del siglo XX hay un señor alemán genial que se llama Rudolf Steiner, que recoge este mismo conocimiento, simplemente le cambia de nombre y le llama antroposofía. Pero es lo mismo con otro nombre. Y, lógicamente, pues con algunas pérdidas culturales y el añadido pues, de otros aspectos culturales. Ya en el siglo XX y a posterior, pues el que fue mi maestro recupera, a base de mucho estudio, recupera una serie de textos, tanto en el Egeo como en la biblioteca del Escorial, y recupera este conocimiento, lo sistematiza y funda pues, la escuela a la que en este momento humildemente, mal que bien, intento representar, literalmente desde a ustedes. Bueno, pues esta es la parte histórica muy resumida. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Entonces, resumiendo, ¿qué es la espagiria? La espagiria es filosofía de la naturaleza aplicada. La espagiria es filosofía. Y la espagiria es filosofía, pero también con amor, con espíritu, porque es el misterio del uno, donde todo procede, no se puede entender solo con la mente, hay que entenderlo con el corazón. La espagiria es magia, porque la espagiria parte de la base de que ustedes y yo no estamos separados. Ustedes y yo existimos porque nos conocemos y nos comunicamos. Y así nos enriquecemos y nos hacemos vivir. Nos hacemos nacer a unas cosas y morir a otras. ¿Qué hace un curso de espagiria? Pues hace un curso de espagiria volverles la cabeza del revés. A mí también, que soy incrédula, y abrir los ojos a ver el cosmos de otra manera, más poético. ¿La espagiria tiene que ver con la poesía? Sí, sin poesía no hay espagiria ni alquimia. La visión tiene que ser la del poeta, porque la espagiria tiene que saber poner en relación una planta con un sentimiento, con una emoción, con una idea, y eso lo hacen los poetas. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles técnicos de cómo cura, de cómo he hablado ya suficientemente. Es una herramienta de entender el cosmos. Es una herramienta con la cual se va a tener un instrumento pues, para poner en relación emociones, palabras, sentimientos, ideas, con plantas, con astros, con metales. Con esto intentar hacer arte. Y si hacemos arte, aprenderemos arte en principio para sanar, pero tal vez también para sanarse. Y a lo mejor entre todos descubrimos la puerta que nos abre ya a la espagiria mayor, pues que es la sagrada alquimia. Pero esto solo se hace si Dios quiere. O sea, si es el misterio al que todo procede, al que todo vuelve, quiere. Entonces creo que ya he hablado bastante, entonces pues simplemente les voy a leer un par de cosas. Digamos, para ver de qué se trata esto. Voy a leer un texto del que fue mi maestro, que gloria esté, que dice: uno es el fin de la naturaleza,
Adorar al Creador haciendo patente su unicidad en todas sus manifestaciones tras el velo aparente de lo plural. Es decir, todo es uno y todo retorna a uno. En el sufismo se dice que este misterio, que llamamos el Creador, la fuente, quiso ser conocido. Para ser conocido, lo primero que hizo fue un espejo. Y ese espejo es la creación, donde ese misterio, que es la unidad, se refleja como relación armónica entre todos los seres. Porque el uno de verdad, no es uno frente a otro. El uno de verdad, la única posibilidad que tenemos de entenderlo en este mundo es mediante el amor. Porque cuando yo digo uno, este libro es uno y estoy diciendo otro. Eso no es el verdadero uno. El uno, sin comparación posible, solo nos puede acercar a entender el amor, que es donde las cosas se hacen uno. Bueno, y nada, pues leeré la tabla de la Esmeralda, que es el resumen del curso que voy a dar. A ver si dando un curso más, acabo de entenderla yo también del todo. Digamos, voy a hablar aquí de cómo está hecho el universo y cómo se hace. Dice, es verdad sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única. Y así como todas las cosas provienen del uno por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esta única cosa por adaptación. Su padre es el sol, su madre es la luna, el viento la llevó en su vientre, la tierra es su nodriza y su receptáculo. El Padre de la perfección de todo el mundo está aquí. Su fuerza será íntegra cuando sea vertida en tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con mucho ingenio. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Así lograrás la gloria del mundo, entonces toda oscuridad huirá de ti. Aquí está la fuerza fuente de toda fuerza, porque vencerá a todo lo sutil y penetrará en todo lo sólido. Así fue creado el mundo. Hay aquí admirables adaptaciones, cuyo modo es el que se ha dicho. Por eso fui llamado Hermes Trimegisto, porque soy poseedor de las tres partes de la filosofía del mundo. Lo que se completa aquí, lo que tenía que decir sobre la obra del sol. Bueno, pues este texto incomprensible resume cómo lo alto y lo bajo se relacionan. Cómo lo uno se hace múltiple para reflejar la gloria del único. Citando también a un alquimista que a lo mejor, y amigo, aunque últimamente no sé mucho de él, al que tal vez algunos de ustedes conozcan, que es Santiago Giovanni Closas, al cual alguno de ustedes lo conozca, pues manifestó mi respeto por él. En un texto que tiene, dijo, lo uno se hizo múltiple para reflejar al único. Y en esto está el misterio de la creación. ¿Cómo se desarrolla este proceso? Está explicado aquí en la tabla de la Esmeralda. Bueno, pues está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuántos cursos son? ¿Cuántos cursos son? Pues en principio el curso está organizado en 10 seminarios teóricos. 10 seminarios teóricos y supongo que 5 o 6 prácticos de laboratorio. Es un fin de semana al mes. ¿Un fin de semana al mes? Empezamos mañana. Mañana. Sí, a las 10. Si alguien no puede mañana, le hacemos un resumen. Vamos, pero quiero decir, ese comienza mañana. Vale. ¿De 10 a? Es de 10 a 2 y de 4 a 8 y luego el domingo de 10 a 2 también. Más o menos es. Bueno, pues espero que nos haya parecido interesante. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Cuando habla del amor como unidad, se entiende que las cosas ya pierden su especificidad. Es decir, hay como una fusión, pues una unidad manteniendo esa singularidad que se tiene. ¿Perdón? A ver, es que no claro, entiendo la pregunta. La idea del amor se entiende como fusión o se entiende como
unión, como comunicación. Vamos a ver, ya entiendo lo que usted quiere decir. Si dos cosas se unen en relación amorosa, están realmente culminando lo que es su verdadera esencia. Una cosa es la identidad temporal que algo tiene, y otra cosa es el ser eterno. En el amor tal vez se pierdan los accidentes, pero para acercarse a la esencia. Porque, fíjese usted, el amor perfecto solo es posible cuando no hay accidentes que separan. Entonces el amor es disolvente, es disolutivo, por eso tiene tanta gente tanto miedo al amor. Porque en el amor se muere. ¿Por qué se muere en el amor? Porque se pierden las formas exteriores. Aristóteles decía los accidentes. ¿Pero qué? Para acercarse a la esencia. En ese proceso se adquirirán accidentes nuevos, que en su momento también tendrán que cambiar, que mutar y que morir. Hasta que lleguemos a ese misterio que es la esencia, donde solo en la esencia es posible el amor perfecto. Me gustaría comentar dos cosas, además que por favor haced las preguntas que queréis, ya que estamos. Eloy también hace consultas de espagiría, que no ha sido explícito en lo que se ha comentado, pero es muy interesante. Es decir, toda esta filosofía, además del curso de formación, tiene una aplicación práctica médica, salvando que la palabra no se tome legalmente, pero es así, y simplemente que sepáis que hay una aplicación médica directa, y es muy interesante, y lo mejor es que funciona. Y luego también para que lo sepáis, hemos traído el libro del maestro, que es de Yari, si alguien lo quiere. Disculpar, cada uno tiene un rol y rompo un poquito la energía, pero por favor, seguir preguntando. ¿Querías preguntar algo? Sí. ¿Qué diferencia hay entre un remedio espagírico y el mismo remedio de terapia tradicional? Bueno, pues sí, esto me da la oportunidad. Vamos a ver, sí, es muy importante esta pregunta. El espagilista intenta imitar la naturaleza. Entonces, imitar la naturaleza en el sentido de que en realidad todos son relaciones. Entonces, el espagilista, en la elaboración del remedio, le da una importancia a algo muy especial, que no se tiene en cuenta en los laboratorios convencionales, que es el spiritus mundi. El spiritus mundi es esa luz antes de la luz, de la que hemos hablado antes, pero que parece algo muy abstracto, sin embargo está presente continuamente y está dando vida a todo. Entonces, esa luz antes de la luz es posible atraerla y captarla. También es posible alejarla o bloquearla, que es lo que están haciendo desde los teléfonos móviles hasta las antenas, hasta todo el exceso del abuso de electrónica y electricidad que hay, hasta los pesticidas, en fin. Nosotros, digamos que podemos, ese misterio de la libertad, pues podemos ponerle barreras, ¿no?, a la fuerza de la vida, o podemos atraerla, ya lo creo, también podemos ponérselo más fácil. Bueno, el espagilista, el espagilista atrae al spiritus mundi por distintos sistemas hacia su medicamento, de manera que su medicamento sea un medicamento vivo. Es decir, que de alguna manera se está trabajando con una planta, el alma de esa planta esté allí. Esté allí en ese zapatito de cristal, ese zapatito de la cenicienta, que son las sales de la planta, cargadas pues con ese spiritus mundi que generosamente nos da la señora Luna. Porque el sol es su padre, la luna es su madre. En algunas ocasiones también está el viento, porque todos tenemos un aliento, ¿no es así?, a través del cual viene la vida. Entonces, el remedio espagírico tiene en cuenta las condiciones celestes, al menos el sol y la luna. Tiene en cuenta la conciencia, porque hay una manera de trabajar tanto con el paciente como con el remedio, en la cual la conciencia se pone en lo real. Y lo real es que no hay un remedio, un aparato aquí, un matraz, un caldero, aparte y yo aparte. No, lo real es que si existe ese caldero, ese matraz, ese artefacto con esa planta, es porque hay algo en común entre eso y yo. Si la conciencia se pone en eso que hay en común, empiezan a pasar una serie de cosas que se llaman magia. Y entonces
se reduce a que ahí empieza a llegar el spiritus mundi. Fíjense ustedes, en un paciente, si el terapeuta, y si alguno de ustedes estos terapeutas, esto es algo que ya les digo, el primer acto terapéutico es la consulta. Si ustedes son capaces de estar al lado de un paciente y poner su atención, pero cuidado, no es un proceso mental, es un acto de la voluntad, en saber y en dirigir mi atención y mi corazón, o su atención o su corazón, a aquello que hay en común entre ese paciente y ustedes, ya se crea un puente y una magia especial, spiritus mundi acundi, y la consulta se convierte en un acto terapéutico. Pero cuidado, no es un acto intelectual de decir yo tengo los ojos azules y esta persona también tiene los ojos azules. No. Es una actitud de voy a dirigir mi atención a lo que veo, a lo que hay en común entre este ser y yo. Eso es un acto transformador. Eso se llama la relación vacía. Pues esto es fundamental. Entonces, claro, esto diferencia un medicamento espagírico de un medicamento que no lo es. Así como la influencia del sol, de la luna y la presencia de ese spiritus mundi al que se atrae de determinadas maneras, claro. Ahí ya no es otra ciencia. Los medicamentos que utilizáis los fabrica el alquimista. Los medicamentos que se utilizan, vamos a ver, la espagiria, lo ideal es que cada espagirista fabricase sus medicamentos, de acuerdo con las reglas. Lo que pasa es que esto es muy difícil, yo hago medicamentos para mis pacientes. Ahora, espero que ninguno de ustedes sea policía, y si lo es, tenga buena voluntad. Eso creo que es legal en España. No sé, no es legal. Yo le puedo recetar un caldo de hierbas, ¿no? Yo le puedo dar un cóctel que he hecho en mi casa, pues un cóctel, ¿no? Bien, vale. Eso sí es legal. A mí nadie me puede decir nada por invitarle el chupito de licor a un amigo. Bueno, bromas aparte, hay laboratorios también, hay laboratorios espagíricos que se supone que trabajan pues, con un mínimo de condiciones, no pueden hacer la perfección total. Forza Vitale parece que trabaja bastante bien. Y hay otro laboratorio espagírico en España que se llama Eliosar, el cual, pues bueno, dicen que funciona bien, pero bueno, con menos. Forza Vitale doy fe de que trabaja bien, que utiliza las sales y, en fin, atrae el spiritus mundi en sus procesos. Sí, pero bueno, luego hay en España los únicos que funcionan son Eliosar, lo que puedo decir poco, no me han dicho que funciona bien, pero no lo conozco bien, y Forza Vitale. Hay un laboratorio alemán que es muy bueno, pero que no se vende, hay que pedir las medicinas espagíricas a Alemania. El laboratorio es Sol Luna, pero no comercializa en España. Esto es de momento lo que hay aquí. Y luego, pues sí, lo ideal es que cada espagirista conozca el arte de hacer sus medicinas, porque es el arte de trabajar con la naturaleza. El medicamento espagírico se intenta que esté vivo. Pero, ojo, la espagiria, y es lo que he intentado decir en esta conferencia, no es una especie de farmacia más o menos sofisticada. Es una forma de entender el mundo, de entender el cosmos, de entender qué es esto, qué somos nosotros en relación con el universo, o con los universos, el multiverso. Entonces, el buen espagirista no solo trabaja con medicinas. El buen espagirista aprende a manejar la palabra, aprende a manejar el sonido, aprende a manejar... Hay una técnica muy bonita, el soplo. Se puede curar soplando con el aliento, ¿cómo no? Si el aliento es vida. Es decir, es una forma de leer la naturaleza y de utilizando las palabras de la naturaleza sana. Porque nosotros tenemos 5 sentidos exteriores, ¿no? Entonces se puede curar con el olfato, con la vista, con el oído, con el gusto y con el tacto. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Podrías hablar así un poco de fórmulas de diagnóstico ante... ¿De diagnóstico? Bueno, sí, o por lo menos como un espagirista, sí. Pues bueno, en nuestra escuela, vamos a ver, la primera fórmula de diagnóstico
es ya, hay observaciones generales del paciente que dan relación, intentamos poner al paciente en relación con distintos arquetipos del cosmos, ¿no? Entonces hay 3 principios, y por eso hay 3 tipos humanos. Hay 4 elementos, pues sí 4 temperamentos humanos. Entonces es muy importante esta observación del tipo humano y del temperamento, y ver si están equilibrados o desequilibrados. Luego sabemos pues, que las distintas fuerzas de la naturaleza que tienen una relación entre sí pueden estar en armonía o pueden tener conflictos entre sí. Entonces nosotros intentamos determinar qué fuerzas están en conflicto. Esto se hace pues, mediante un interrogatorio, como se hace en la homeopatía. Un interrogatorio con un determinado criterio para ver las fuerzas que hay en conflicto y en dónde están estos conflictos. Se estudia también la carta astrológica. En ocasiones hay una astrología médica porque nos puede hablar también de conflictos que vienen de base, lo que puede haber. Luego, si hay un estudio de la piel, porque la piel es un órgano reflejo importantísimo, y este órgano reflejo, pues las fuerzas de la naturaleza dejan señales y las señales se pueden leer, de acuerdo con un criterio. Entonces estudia la piel de la forma que en otras tradiciones estudia el iris, que también habría una manera espagírica de leer el iris, es otro gran punto de reflejo. Bien, luego hay otro tipo de, esto yo lo hago menos, esto se hacía antes, también se estudia la orina. Y luego pues hay distintos tipos de test, los cuales se leen siempre de acuerdo con el criterio de las fuerzas de la naturaleza y sus conflictos. Estos serían los métodos diagnósticos. ¿Sí? ¿Es recomendable tener algún tipo de conocimiento previo antes de hacer el curso o algún...? No, es recomendable tener amor a la naturaleza y los ojos abiertos a sentirla. ¿Qué entender? ¿Eres la única escuela que hay aquí? ¿Escuelas de Espagiria? Sí. No. Vamos a ver, cursos de Espagiria de esta escuela están dando más personas. Está dando sobre todo un Álvaro Remiro, que pertenece a lo que se llama la Escuela Andalusí de Terapia Floral, de Luis Jiménez. Está dando cursos también de Espagiria de esta tradición. Porque Álvaro Remiro fue durante mucho tiempo también, fue alumno de Yavil, discípulo de Yavil, fue su ayudante mucho tiempo. Entonces él también sé que está dando cursos de Espagiria dentro de esta escuela, de esta tradición. Y paralelamente a ello, pues hay otras. Yo sé que el IOSAR, la escuela de IOSAR, está dando cursos de Espagiria desde el punto de vista paracélsico. Es escuela paracélsica. Y también la escuela Forza Vitale, creo que está dando en este momento cursos, aunque digamos a un nivel pequeño, más para formar terapeutas de su escuela, pero creo que tiene intención también de dar cursos de formación ya a un nivel profundo. La escuela Forza Vitale, Espagiria paracélsica, más en las escuelas europeas procedentes de Paracelso. Esto es lo que sé que hay ahora en España.